Entonces, el conseguir tener una jornada hoy que solamente con ver el aforo del salón de actos completo, pues me parece que es un indicador importante. Creo que la atención al daño cerebral ha avanzado rotundamente. No, también quería hacer una pequeña reflexión con la implementación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han sido un hito, un avance también importante. Dicho esto, estáis en un centro del Inserso, que además de los termalismos y las vacaciones por los que todo el mundo nos conoce, pues hacemos otras cosas, como los centros de referencia. Tenemos algunos compañeros de Langreo, del Credine, y cumpliendo nuestra misión, que no es de atención directa, sino de gestionar conocimiento y ser capaces de implementar nuevas buenas prácticas y nuevas tecnologías, y sobre todo que todo el Estado sea capaz de nutrirse de lo que aquí se hace, pues organizamos esta jornada de hoy, que estoy segura que, a pesar de las dificultades de los transportes, cosa que no están en nuestra mano salvarlas, pues va a ser perfecta. Y ya me lo diréis al final de la jornada. En principio, no sé muy bien cómo vamos a funcionar, porque con esto del horario, pero estaba previsto un corte a las 11, que cruzaríamos y tenemos un café preparado al otro lado del pasillo. Y luego retomaríamos hasta las 2. Lo del horario, yo estoy en manos de los ponentes, yo tampoco tengo ningún problema, soy toda vuestra, y el doctor González igualmente. Entonces, doctor Isla, vamos a empezar contigo. Agradecerte tremendamente tu flexibilidad. El doctor Alberto Isla es jefe de servicio de neurocirugía en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, con los que tenemos muchísimo contacto por cercanía geográfica, porque estamos cerquita, y luego porque tenemos mucha relación. Profesor titular de neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y el doctor Isla nos va a hablar neurocirugía de las emociones. Más allá, no, esto he cambiado. Actualización, ¿estamos ahí? Sí. Actualización quirúrgica del daño cerebral adquirido. Súper interesante. Doctor Isla. Bueno, la relación, yo creo que en primer lugar que tenemos con este centro es muy buena. O sea, para empezar, nosotros, independientemente del tratamiento que hagamos y tal, todos los miércoles tenemos una reunión conjunta con asistentes sociales, con la subdirección médica, que es muy importante, con rehabilitadores y con los neurólogos, a la hora de decidir dónde va a ir un paciente que necesita seguir un tratamiento de rehabilitación, tratamiento para mejorar la situación, que lógicamente estamos además muy bien informados y sabemos que este centro funciona muy bien. No es por menospreciar ni mucho menos, pero uno de los centros de referencia que tenemos nosotros para enviar pacientes. Bueno, el tema es la actualización quirúrgica del daño cerebral adquirido. Vamos a empezar, a ver. Estamos aquí solo ante el peligro. Bueno, no hay problema, no hay problema. Segundo plano. Yo creo primero con lo que es la definición. ¿Qué es el daño cerebral adquirido? Pues, como ven, es la afectación del daño sufrido por el cerebro en un momento de la vida de una persona. ¿Qué significa esto? Pues que hay que diferenciar también que lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un trastorno congénito o cuando hay un daño, por ejemplo, ocurrido en el útero. O sea, no tiene nada que ver eso. En un momento determinado, una persona, y el más típico es el accidente, el traumatismo craneoencefálico. Disculpa, si no me te oye nada. Sí. Tienes que acercar un poquito. ¿Ahí estamos? Sí, sí. ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye bien? Bueno, aquí veis una imagen. Lógicamente, yo siempre le digo muchas veces a los estudiantes que cuando nosotros salimos por la mañana, todos tenemos papeletas, o sea, papeletas para que ocurra esto, desgraciadamente. O sea, nadie está exento ni siquiera de la seguridad de que vaya a ir protegido todo el tiempo. Y realmente y estadísticamente los accidentes ocurren. Bueno, pues realmente todo esto puede tener consecuencias temporales y permanentes. Un accidente, un daño cerebral adquirido, pues va a haber un sufrimiento. Si veis esta cara precisamente
es una estatua que está en el Museo Arqueológico de Atenas. Y es curioso porque realmente, bueno, no es que tenga un daño, probablemente es una destrucción de la parte superior del cráneo, pero viene al cuento, porque realmente, ¿qué va a causar un daño cerebral? Pues va a haber una alteración cognitiva importante, una alteración física y, por supuesto, un cambio emocional y conductual. Y yo creo que esta cara lo manifiesta. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque parece que está llorando. O sea que realmente el tránsito, la recuperación, pues muchas veces los pacientes van a tener no solamente ya déficits motores, sensitivos, sino que también ese daño emocional y conductual que también hay que tratar. ¿Cuál es la incidencia o la prevalencia? Sobre todo tomando los últimos datos publicados que estiman que la incidencia aproximadamente de un daño cerebral está entre 124 y 323 por 100.000 habitantes al año y una prevalencia entre 600 y 800 casos por 100.000 habitantes. Y la mortalidad, como veis, 25.000 muertes anuales, o sea, una barbaridad. Habría que diferenciar dos grandes grupos. Y fijaros que el primero es el traumatismo craneoencefálico y el segundo la lesión cerebral no traumática. Veremos que las diferentes causas de lesión cerebral no traumática son muy diversas, pero aquí en primer lugar está el traumatismo craneoencefálico. El cerebro, si os fijáis, cualquier órgano que sea, diríamos, todos los órganos son esenciales, pero algunos parece que son mucho más importantes, y en este caso es el cerebro. El cerebro está dentro de un compartimento, como veis, duro, protegido, está envuelto en unas estructuras que son las membranas, las meninges, pero independientemente de eso, dentro hay como una especie de almohadillas, que son las cisternas, que están rellenas de líquido de cefalorraquídeo, son como amortiguadores. O sea, el cerebro no puede descansar directamente en el hueso. ¿Y esto es por qué? Porque, lógicamente, o sea, ante un traumatismo banal podría tener consecuencias graves. De todas maneras, independientemente, un golpe importante, un accidente con un trauma importante, pues podemos ver que en estas manos que están recogiendo este cerebro hay una gran contusión, una gran afectación cerebral que ha sido la consecuencia de la muerte de ese individuo. O sea que a pesar de esa protección, lógicamente esa protección se puede romper dependiendo de la agresividad de ese golpe o la gravedad de ese accidente, lógicamente. La etiología es muy diversa. Fijaros que el accidente de tráfico en relación al daño, o sea, al traumatismo craneoencefálico, es el que ocupa en primer lugar un 25%. Accidentes domésticos también son frecuentes, las agresiones probablemente cada día más, las caídas, los deportes no están exentos de riesgo de traumatismo craneoencefálico, el trabajo y otros. No se ve probablemente bien, pero se puede ver que este paciente, a pesar de que tiene este trauma tan grave, está en muerte cerebral, tiene una midriasis, lógicamente el paciente no acaba el tratamiento aquí, incluso con muerte cerebral. Ya veremos qué se considera una muerte cerebral. Este paciente puede ser donante de órganos y otros pacientes se pueden beneficiar de ese problema. Haciendo un poco un balance de lo que ocurre y lo que decía anteriormente, que todo el mundo tiene papeleta, es verdad que muchas veces pensamos qué es lo que ha avanzado realmente en el tratamiento de los pacientes. Pues muchas veces va a ser y pensar el tratamiento inicial, o sea, la recogida del paciente en el accidente de tráfico. Hace 30, 40 años eso, pues se montaba en un coche o en una ambulancia sin médico y llegaba al hospital de cualquier forma. No sé si alguno de los que están aquí os acordaréis de que, bueno, pues un señor iba con un pañuelo por la ventana diciendo y pitando a toda velocidad, cuando hoy día no ocurre eso. ¿Por qué? Porque realmente, pues en pocos minutos puede llegar una UBI al sitio más recóndito para recoger a ese paciente o un helicóptero
y evacuarle. Y eso es lo más importante. Lo más importante es la atención primera, que va a interesar en un aspecto muy importante, no ya por prioridad el traumatismo craneoencefálico en sí, sino realmente el que tenga unas vías, por ejemplo, permeables, que pueda respirar bien, porque si el paciente no respira bien, por ejemplo, cualquier daño cerebral, si tiene problemas respiratorios va a producir una anoxia añadida y va a producir mayor daño cerebral. Fijaros que, aparte de lo que os decía anteriormente de la evacuación de ese paciente, sí que realmente ha influido también otros aspectos. Las carreteras son mejores, no cabe duda. Los radares, en cuanto a temas de puntos, también influye, y el límite de velocidad, lógicamente, controlado por esos radares o radares. Como veis, prácticamente ahora se ha estabilizado prácticamente en Semana Santa en 29, 28, 30. Pero lo que sí, que el conjunto al año prácticamente supera los 1.140 pacientes por muerte a consecuencia de un accidente de tráfico. O sea que el traumatismo craneoencefálico tiene una importancia muy importante en la salud pública, y fijaros porque además sucede en personas relativamente, muchos de ellos jóvenes, menores de 45 años. Y además supone que cuando el traumatismo craneoencefálico es grave, y ya veremos qué significa grave, la mortalidad puede llegar a entre un 30 y un 50% de los casos. Hay que diferenciar varios tipos de traumatismo craneoencefálico. O sea, no realmente el traumatismo craneoencefálico abierto, que ya veremos que es abierto o cerrado, implica más o menos gravedad. Incluso un traumatismo craneoencefálico cerrado, o sea, que no se abre el cráneo ni se abre la dura madre, puede tener consecuencias mucho peores. Aquí veis una imagen donde impacta el golpe e incluso puede haber un desplazamiento hacia atrás y puede haber una contusión en la región occipital. Pero, por ejemplo, si veis la imagen esta, que a veces puede ser, no solamente es la primera la que sucede, sino que también se produce como una aceleración muy rápida, de forma que la sustancia blanca del cerebro se destruye. Se va a producir, si se estudia histológicamente, lógicamente si fallece se hace una autopsia, y se hace un estudio histológico de la sustancia blanca, una retracción de los axones en bolas, que significa que ha tenido una lesión axonal difusa. Os pongo un ejemplo. Este es un traumatismo cerrado y las características de este escáner, veis que hay sangre aquí, es un hematoma sutural agudo, pero hay un gran edema ipsilateral al golpe. Lógicamente, aquí es donde vamos a actuar nosotros. El por qué, probablemente está haciendo una anisocoria por compresión del tronco cerebral. Veis que hay una otorragia, el signo de Battle, la parte posterior enrojecida, y lo que vamos a hacer es una craneotomía o craniectomía descompresiva. Y digo craniectomía, que se diferencia de craniotomía, reponemos a veces el hueso, aquí le vamos a retirar. ¿Y por qué lo hacemos así? Por una sencilla razón, porque independientemente, nosotros al hacer una gran craniotomía y quitar ese hematoma, le vamos a ver aquí, existe un gran edema cerebral. O sea, el cerebro, como vemos aquí, está totalmente enrojecido, los surcos prácticamente no se ven, e independientemente del hematoma, que parece grande pero no es excesivamente grande, tiene una lesión axonal difusa en el cerebro, en este hemisferio. Para intentar quitar presión intracraneal, porque uno de los problemas que puede haber es que si aumenta la presión intracraneal, el cerebro prácticamente baja, se encaja y se produce, por la presión de los lóbulos temporales, una compresión sobre el tronco cerebral y el paciente puede fallecer, además rápidamente. Entonces se realiza esa craniotomía, se le retira el hueso y nosotros después pues intentamos proteger al cerebro con periósteo o con dura madre, que nos queda todavía, lógicamente. El paciente, después de un tiempo, se le repone el hueso y, bueno, pues sin problema, lógicamente, siempre que superviva el paciente, lógicamente. Bueno, ese es un traumatismo cerrado, como habéis visto, no había una fractura craneal evidente, ni había un hundimiento, pero este, por ejemplo, sí que sería ya un traumatismo craneoencefálico abierto. La diferencia es que realmente, diríamos, el objeto, por ejemplo, ya no es tan plano, el objeto es más agudo y va a penetrar dentro del cráneo. Lo sabemos muchas veces simplemente, aparte de que entra dentro del cerebro,
y se considera abierto también, y sobre todo teniendo en cuenta que la dura madre se abre y podemos ver que tiene aire dentro. O sea, eso significa que puede ser una fuente de infección. O sea, la dura madre, las meninges, protegen de una infección cuando entra algo dentro del cerebro. Este es un señor que nos vino después de unos días, que tenía una herida infectada y bueno, él había tenido un accidente en la obra y se le había caído un cascote y resulta que, bueno, pues podemos ver aquí en el escáner que hay algo que entra dentro del cráneo. Pues el paciente no había echado mucha cuenta, pero bueno, aquí vemos ya en la fase operatoria, le retiramos, no sé si era yeso o lo que fuera, y realmente pues el paciente fue bien. Hay otro tipo de herida penetrante y desgraciadamente, y eso lo sabemos todos, cosa que no se habla, pero que al año hay prácticamente 3.000 suicidios en España o más. Y este es un intento de suicidio y que se llevó a cabo con muerte, claro. Pues esto es una herida de bala. Podéis ver que la bala a lo mejor no es excesivamente grande, pero independientemente de lo que el daño que produce la bala, cuando rompe la tabla interna del cráneo, va a soltar también como una especie de proyectil el propio hueso. O sea, hace una especie de pirámide que realmente es súper destructora. Lógicamente hay otras heridas de bala que pueden ser incluso de intento de suicidio, que a veces no lo consiguen, que lo operamos y pueden ir bien. Pero en este caso, lo que decía anteriormente, el paciente te llega en muerte cerebral, le funciona todavía el corazón, los riñones, en la UBI se intenta mantener porque puede ser un posible donante de órganos. La evaluación inicial del paciente es fundamental. O sea, tenemos que saber realmente cómo ha sido la pérdida de conciencia, si ha habido un periodo de amnesia, presencia de cefaleas y vómitos, causas y circunstancias del trauma, el tiempo de la asistencia en recibirla, la maniobra de reanimación, que cada vez son mejores. Y, por ejemplo, este caso es curioso porque es de un portero de discoteca que viene con una pérdida de conciencia, con una hemiparesia, y lo que ha sucedido es que le han dado una puñalada en la cabeza. O sea, esas circunstancias hay que saberlo también, porque no solamente esa se considera ya una herida sucia porque ha roto la meninge y puede provocar una meningitis. Entonces, eso es fundamental, saber cuáles son las circunstancias muchas veces de lo que ha ocurrido y por qué y cómo viene el paciente. La escala de Glasgow que decía anteriormente valora el grado de gravedad del paciente. O sea, tenemos varios, y esta es una escala de Glasgow que bueno, pues gracias a Tisdale en los años 70 hizo esta escala, y es una escala de valoración que a pesar de los años que han pasado prácticamente sigue viable y es sencilla, en el cual se ve inicialmente la apertura de ojos, según la llamada del que lo explora, que está valorada en 4 puntos, la respuesta motora en 6 puntos. Tenemos el que habla perfectamente al que está ya prácticamente descerebrando. Aquí está descorticando. Descerebrando significa que ya prácticamente la afectación del tronco es muy severa y tenemos la respuesta verbal. O sea, la sumatoria de todo, lógicamente, un traumatismo leve está en 13,15 y el traumatismo craneoencefálico grave está en 3,8. 3 es muerte cerebral. Yo muchas veces le digo a nuestros residentes cuando dicen, no es que ha llegado en 3 muerte cerebral, y a lo mejor está todavía moviéndose. Imposible. O sea, muerte es 3. Y muerte no va a hacer absolutamente nada. O sea, fijaros la relación ya traumatismo craneoencefálico según la escala o según el grado que tenga, leve, moderado o grave, con la mortalidad. El grave se relaciona que casi el 50% pues puede tener o está asociado a mortalidad. A pesar de ello, hay muchos pacientes que se les va a tratar, se les va a quitar el hematoma, se va a tratar en la UBI y después va a pasar a rehabilitación, y sabemos que hay, por lo menos nosotros siempre hemos considerado que hay como 2 barreras, una a los 6 meses y otra al año. Y ahí va a tener mucho que ver la fisioterapia y la terapia ocupacional. Pero el pronóstico de cómo va a quedar el paciente depende de muchos factores. Y factores importantes como la presión intracraneal, que haya tenido tensión muy importante dentro del cerebro, la duración del coma, la respuesta pupilar, la hipoxia y la isquemia. O sea, depende de esos factores de cómo va a quedar, con qué calidad de vida va a quedar ese paciente.
Llega el paciente con un traumatismo, o sea, con una escala de Glasgow menos de 8, hemos dicho que está entre 3 y 5, y lógicamente ahí ya va a tener problemas respiratorios. El paciente se tiene que intubar. Si tiene hematoma, lógicamente, después de hacer un escáner, hay que evacuarlo. A veces se dan antibióticos profilácticos, dependiendo de cómo ha sido, como hemos visto el portero que le han clavado un cuchillo en la cabeza, y también anticomiciales en ciertas ocasiones. Pero se hace esa profilaxis. Pero esas son, diríamos, la llegada del paciente, pero independientemente de eso, pueden producirse después lesiones secundarias. O sea, a pesar de que le tratas inicialmente y tratas ese cerebro, le evacuas el cerebro, pueden surgir nuevos problemas, nuevos hematomas, hemorragias intracraneales. Se puede producir, por ejemplo, una congestión vascular cerebral, swelling, que es un edema muy importante en el cerebro, lesiones isquémicas infecciosas. Y en las primeras, lógicamente, nosotros no tenemos ningún tipo de control cuando realmente sucede en el accidente, en la carretera y tal, pero después ya sí que en la UBI y con los controles que nosotros hacemos, por ejemplo, de hipertensión intracraneal, con sensores y con estudios de oxigenación y tal a nivel de la yugular, podemos saber que algo está pasando. O sea, las primeras realmente, las iniciales, casi no tenemos mucho que ver porque se recoge en el momento y ahí es donde hay que actuar. Nos llega el paciente, se tratan, pero después esas lesiones secundarias, como vemos aquí, las evitables, como son las infecciones, los hematomas, el edema cerebral o incluso lesiones terciarias que se llaman también cascadas metabólicas que se producen por radicales libres que pueden producir más isquemia y más lesión cerebral. Aquí tenemos un traumatismo cronocefálico que aparentemente, y esto muchas veces hay que diferenciar que por ejemplo, esta imagen parece demasiado grave, pero muchas veces para nosotros no es tan grave, por una razón, porque el hecho que se haya producido un estallido craneal ya quita presión intracraneal interna. O sea, disminuye la presión intracraneal. Va a salir parte del líquido cefalorraquídeo del cerebro y probablemente no sea tan grave como de hecho el paciente salió adelante. O sea, aquí hacemos la evacuación y la reconstrucción del cráneo y ponemos un sensor de presión intracraneal para saber que realmente no sube, o sea, que no sube por encima de 20, por ejemplo, milímetros de mercurio, que ya sería importante esa presión intracraneal. Estos son los diferentes sensores que ponemos y realmente nos va a llamar, porque estos pacientes muchas veces están intubados y no sabemos cómo están reaccionando, lógicamente, o qué está pasando en el cerebro. Entonces, si hay una subida de presión, sí que se hacen escáneres secuenciales y, por ejemplo, tenemos este paciente con un traumatismo cronocefálico que inicialmente había algo de edema porque hay algo de desplazamiento de línea media, este ventrículo está más pequeño que este, y resulta que por la subida de la presión intracraneal, pues apareció un hematoma que tuvo que evacuarse. Eso es importante, el tema de que pacientes que están intubados, el hecho de mantener un estudio de presión intracraneal, pues sabemos que entre las 12 y las 72 horas primeras pueden suceder hematomas y sobre todo en pacientes que a lo mejor están anticoagulados. Aquí tenemos la imagen que ponía al principio de la charla, que parece también una imagen que prácticamente casi es de muerte cerebral, pero no es así. Muchas veces la propia salida de la masa encefálica, incluso a través de la órbita, le sirve para disminuir la presión intracraneal y aquí tenemos el control. O sea, ha pasado ya, lógicamente, un tiempo, el paciente pues tiene una buena calidad de vida. Fijaros que hemos hablado del traumatismo cronocefálico y vamos a hablar ahora del grupo 2, de las lesiones cerebrales no traumáticas dentro del daño cerebral. Y fijaros que tenemos tumores cerebrales, el ictus, la hemorragia cerebral, anoxia por falta de oxígeno, encefalitis, intoxicación, a veces por abuso de alcohol y drogas. Y fijaros que aquí tenemos un tumor cerebral, aquí tenemos una hemorragia cerebral, bastante frecuente de ver casi a diario, por lo menos el servicio del Hospital de la Paz. Y tenemos precisamente aquí ese tumor. Fijaros, si vemos la imagen que tenemos aquí de este cerebro, nos podemos preguntar cómo llegar a este tumor sin producir un daño cortical o de vías subcorticales. Realmente hay que buscar esas vías para poder llegar a esa tumoración. Y eso es un poco lo que realmente en estos tiempos ha avanzado. Yo creo que ahí es donde está realmente las nuevas tecnologías que ahora veremos para poder hacer el menos daño posible.
Aquí tenemos la comprensión del lenguaje en el lóbulo temporal, aquí tenemos en la parte parietal tenemos la movilidad, o sea, tenemos la corteza motora, la corteza sensitiva, aquí tenemos la visión, pero no queda esto aquí solamente en la cortical. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el haz piramidal, que tumores, como hemos visto anteriormente, para poder llegar ahí podemos hacer un daño también dentro de la zona subcortical, en esta zona. Bueno, pues, ¿cuál es el papel actual en el tratamiento neuroquirúrgico de los tumores cerebrales intrínsecos? Hay intrínsecos los que están dentro de la cortical y extrínsecos los que están fuera. Por ejemplo, los meningiomas, que son tumores relativamente benignos porque depende de la localización que esté. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una buena resección de esa tumoración sin prácticamente tener déficit motor. Para ello, nosotros vamos a utilizar 3, diríamos, apartados, el que lógicamente va asociado a las nuevas tecnologías que tenemos actualmente. Habréis oído hablar del navegador, por ejemplo, que es prácticamente introducir un estudio de resonancia magnética y a través de unos sensores nosotros podemos localizar dónde está el tumor. ¿Qué implica esto? Pues podemos nosotros manejarnos de forma que podemos introducirnos en ese cerebro por las zonas menos elocuentes. Nosotros hemos visto anteriormente en ese mapeo cerebral las zonas elocuentes. Pues hay diferentes vías en las cuales nosotros podemos provocar menos daños y poder llegar ahí. Tenemos la tractografía, que es un estudio que se hace en neuroradiología, donde podemos ver, como veis aquí, este es el haz piramidal, esta es la tumoración, la relación que tiene. Y después tenemos la monitorización neurofisiológica de las estructuras corticales y subcorticales. De forma que nosotros podemos hacer un mapeo cerebral para saber dónde está el área, por ejemplo, del lenguaje, el área de Broca, o dónde está, por ejemplo, la zona motora o la zona sensitiva, de forma que, lógicamente, nosotros vayamos a introducirnos por una zona o un área menos importante y hacer una resección. Pero a medida que vamos haciendo la resección, nosotros vamos estimulando internamente para, por ejemplo, proteger el haz piramidal. Sabemos que la tumoración está aquí, nosotros podemos llegar estimulando a esta zona para evitar no pasarnos, lógicamente, y provocar una hemiplegia. Fijaros en la planificación preoperatoria. O sea, se fusiona en el sistema de navegación estudios anatómicos. ¿Qué significa esto? Pues la resonancia magnética funcional, que se puede hacer de forma que cuando haces la primera resonancia, cuando haces ya el estudio inicialmente, podemos saber la relación en la cortical de las áreas elocuentes en relación a la situación del tumor. Pero aparte de eso, podemos saber o podemos hacer el estudio de tractos subcorticales generados por estudios de tensor de difusión. De forma que aquí hay una reconstrucción, podemos ver la tumoración en amarillo y después podemos ver áreas corticales funcionales como es la mano en verde, aquí, y el pie en rojo. Sabéis que la zona de la pierna y del pie está en la zona medial, que es esta zona de por aquí. Pero aparte de eso, pues podemos ver también en azul el haz piramidal. O sea, en nosotros, en ese sentido, esto nos aporta muchísimo, porque lógicamente, de daños que antiguamente se hacían, pues lógicamente ha cambiado radicalmente lo que es el tratamiento. O sea, lo que interesa es, desde luego, y eso se valora mucho en cuanto al tratamiento, como decía antes la directora, no es solamente es que tengan vida, sino que tengan calidad de vida. Y con esto, lógicamente, podemos evitar lesiones. De forma que con esa monitorización intraoperatoria, haciendo estimulación cortical y subcortical, podemos ver prácticamente dónde está, por ejemplo, el surco central. O sea, por delante está el área motora. Y después, a medida que se va haciendo la resección del tumor, se va estimulando para saber, por ejemplo, dónde está el haz piramidal o la vía piramidal. Incluso
podemos hacer incluso más fiable, o sea, con el paciente despierto. Se puede hacer cirugía de forma que se le entrena al paciente antes de la cirugía, lógicamente. Hay que ver el perfil psicológico del paciente, si el paciente va a colaborar o no va a colaborar. Entonces se le puede hablar, como ves aquí, una persona que le está hablando al paciente, de forma que se va a correlacionar los estudios que se han hecho con las áreas elocuentes. Entonces, esto es súper fiable. Lógicamente, garantiza muchísimo más la resección en cuanto a evitar daños intraoperatorios. Otro tipo de cirugía que yo creo que hay que decir que han avanzado estos años es sobre todo en la endoscopia a nivel cerebral. O sea, este tipo de tumor es un adenoma de hipófisis. Aquí está la silla turca. Fijaros que este es un corte coronal. Aquí está la carótida, hace un bucle la carótida. O sea, tenemos que operar en esta zona evitando riesgos de lesiones vasculares. A través de ese endoscopio pueden entrar por la nariz para llegar al seno esfenoidal, abrir el suelo de la silla turca y extirpar la tumoración. O sea, estos son avances que lógicamente pues supone evitar menos lesiones, supone lógicamente en hacer una resección mucho más amplia de los tumores. No solamente se hace lo que es la resección, hay pacientes que a lo mejor son mayores y que lógicamente no sabemos qué tipo de tumoración, pero es cierto que para dar radioterapia, quimioterapia, necesitas tener un estudio histológico. Entonces, en una zona como puede ser, que puede dañar en la parte occipital la zona visual y además en el hemisferio dominante, pues se puede hacer una biopsia estereotáxica de tal forma que nosotros podemos elegir el punto, el target, para coger parte del cerebro y después hacer un tratamiento, y no solamente en la cirugía. Hay que tener en cuenta también lo que ha avanzado hoy día, por ejemplo, la radiocirugía, de forma que puedes concentrar radiación en una tumoración que mida menos de 3 centímetros y que puede, lógicamente, colaborar muchísimo en la mejoría de ese paciente. Hablar unas palabras sobre la isquemia. Realmente nosotros en neurocirugía es un tratamiento que se va a hacer actualmente, sobre todo, y se hace por neurología, que lo va a recibir en primer lugar, que lógicamente depende del tiempo que el paciente llegue para hacer a lo mejor pues una disolución del émbolo, del coágulo que ha taponado, por ejemplo, esa cerebral media, pero si llega tarde y no se consigue y se produce ese edema cerebral tan importante, lógicamente para quitarle presión, hacemos igual que en el traumatismo craneoencefálico, hacemos craneotomía amplia y muchas veces nos llevamos una sorpresa. Yo no era partidario de hacer intervenciones en pacientes que tuvieran una isquemia muy importante de la cerebral media en el hemisferio izquierdo, vamos, el hemisferio dominante, podría ser derecho, pero en el hemisferio izquierdo. Y el por qué, lógicamente, porque se iba a quedar hemipléjico, afásico y tal, pero es que a lo largo del tiempo te lleva sorpresa. O sea, está estipulado, lógicamente, el tema de la plasticidad. No es lo mismo una persona joven que una persona mayor, eso ya se verá a lo largo de estas charlas, pero realmente no hemos llegado al convencimiento de que hay que hacerlo porque vemos pacientes que pueden mejorar mucho y, lógicamente, con ayuda de rehabilitadores, fisioterapia, por supuesto, con un apoyo familiar importante, pues se puede mejorar la situación de ese paciente. Bueno, llegamos a la neurorehabilitación. Está claro que pacientes, aquí tenemos los pacientes ya tratados, los pacientes que se están recuperando, que la rehabilitación durante la primera semana después de producirse el ictus o el daño cerebral, pues va a suponer que la discapacidad que tenga vaya a ser mucho menor, lógicamente. Pero bueno, el rango es muy extenso, pero está claro que hoy día cada vez más se hace un tratamiento rehabilitador lo antes posible, incluso ya en el mismo hospital. Y hablamos de neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el tejido neuronal. O sea, se puede producir un daño cerebral en el ictus, en el
la extirpación del tumor cerebral, en la hemorragia cerebral. Sabemos que hay una zona intermedia, una zona de penumbra, donde las células probablemente están desconectadas, pero están vivas. Entonces, va a haber un paso a que se pueden reorganizar, asimilar, modificar los mecanismos biológicos, bioquímicos, fisiológicos, de forma que están implicados en esa comunicación intercelular que se va a desarrollar para adaptarse a esos estímulos recibidos. O sea, fundamental esa rehabilitación y esa neuroplasticidad existe. Por supuesto que no es lo mismo una persona joven, y eso lo sabemos todos, que una persona ya de una edad determinada o que sea muy mayor en cuanto a la recuperación. Fijaros la Vía Láctea, por ejemplo, yo pongo porque es que esto, lógicamente, si nos comparamos con el cerebro, funciona de una manera diferente. O sea, son campos magnéticos, gravitatorios, pero parece que hay ahí como algo que está funcionando de una forma acorde. Si nos fijamos en el cerebro, pues tenemos cada persona, cada individuo, millones de neuronas. No voy a decir porque eso es imposible de contar, hay algunos que dicen no sé cuántos millones, bueno, pero lo que sí que hay una célula que es la neurona, que realmente tenemos esas dendritas, ese cuerpo, ese axón donde va a terminar esa dirección del impulso. Tenemos esas vías que pueden ser largas, cortas, esos haces, y realmente todo eso funciona en cuestión de décimas, bueno, de segundos. O sea, y quizás para terminar, y hablando de la neurona, yo creo que tenemos que recordar a Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, que escribió su doctrina de la neurona, que las neuronas cerebrales son individuales, que están interconectadas, que envían y reciben información, y eso ha sido la base de la neurociencia moderna. Yo creo que a este señor le debemos mucho todo el mundo, no solamente los españoles, y sobre todo porque es español, y hay que recordarle, pero ha sido base para esa neurociencia moderna. Y muchas gracias por vuestra atención.